No vuelvas a llamarla un error en mi cara, Javier, ni en tu casa, ni delante de esa cuna vacía, ni mientras tu mujer finge respirar para no derrumbarse. Mi hijo no contestó. Solo miró el contrato sobre la mesa y murmuró: «Es lo mejor». Yo agarré el chupete rosa, lo guardé en el bolsillo del abrigo y supe, con una claridad brutal, que aquella noche no perdía una discusión. Aquella noche me robaban a mi nieta. Si has vivido algo que te partió por dentro, quédate conmigo y cuéntame en comentarios desde qué ciudad nos ves. Tenía 69 años, las manos llenas de pequeñas cicatrices blancas de tanto lijar madera, y una costumbre muy española de creer que lo peor de una familia siempre se arregla alrededor de una mesa, con café fuerte, pan tostado y alguien cediendo antes de que todo salte por los aires. Me equivoqué. Hay grietas que no se sellan con paciencia. Hay gente que confunde comodidad con crueldad y la disfraza de decisión adulta. Mi hijo Javier llevaba años perfeccionando ese arte. Yo me llamo Amparo Soria. Nací en un barrio obrero de Valencia. Fui ebanista durante más de 4 décadas y enviudé demasiado pronto como para seguir creyendo en cuentos tranquilos. Mi difunto marido, Mateo, decía que yo detectaba la madera noble con solo rozarla y a los cobardes con solo ver cómo sostenían la mirada. Con la madera casi nunca me fallaba. Con las personas, a veces tardaba demasiado. Javier era mi único hijo. Brillante, pulcro, ambicioso, con esa sonrisa de hombre correcto que en las cenas de empresa hace maravillas y en la intimidad tapa muchas cosas. Trabajaba en una consultora inmobiliaria en la zona nueva de Valencia, de esas oficinas con cristal, plantas perfectas y gente que parece no sudar jamás. Su mujer, Inés, era farmacéutica, delicada, educada, impecable incluso cuando estaba rota. Al principio pensé que hacían una pareja moderna, estable, una de esas que se reparten los gastos, los viajes y las fotos felices con naturalidad. Lo que no vi fue que Javier repartía otra cosa, el derecho a decidirlo todo. La niña nació un martes de octubre, con lluvia fina golpeando los ventanales del Hospital La Fe y un cielo tan gris que hasta los pasillos parecían más fríos. Llegó antes de tiempo, pequeña, preciosa, con un gesto serio que me recordó a mi madre y un puño cerrado con una fuerza absurda para un cuerpo tan diminuto. Le pusieron Vera. La sostuve 40 minutos porque Inés, agotada, se quedó dormida después del parto y Javier estaba fuera hablando por teléfono con un médico, o con un abogado, o con sus propios nervios. Vera no lloró apenas. Respiraba suave, como si el mundo todavía no mereciera mucho ruido. A las 48 horas, les confirmaron una sordera bilateral profunda. No era una condena, no era una tragedia, no era el fin de nada. Era una realidad, una niña sorda, una bebé viva, una nieta mía. Javier lo convirtió en un problema logístico antes de que Inés pudiera siquiera asimilar la noticia. Habló de recursos, de límites, de carreras, de vida inviable, de carga emocional, de adaptaciones que nos superan. Habló como hablan los hombres que quieren presentarse como racionales mientras deshumanizan algo para no sentirse monstruos. Lo escuché 2 noches después en su salón de Nou Campanar, de pie junto a una lámpara cara y un sofá beige que parecía escogido para que nadie se atreviera a desordenar nada. Inés tenía los ojos hinchados, había llorado tanto que ya ni siquiera lo hacía de forma visible. Solo respiraba corto, como si cada palabra de Javier le apretara el pecho. «Hemos firmado», dijo él. «Es una adopción cerrada, una familia especializada. Cuanto antes pase, mejor para todos». Yo tardé unos segundos en entender la frase completa. Mejor para todos. La niña seguía ingresada y mi hijo ya la estaba borrando de su historia con el lenguaje aséptico de quien cancela una suscripción. «¿Qué familia?», pregunté. «No importa. Importa muchísimo. Mamá, no montes una escena». Entonces fue cuando dijo la frase que todavía hoy me sube por la nuca como fuego. «No pienso condenar mi vida por una niña que va a depender siempre de todo el mundo». No gritó. Javier nunca gritaba cuando quería hacer daño. Lo decía bajo, con el tono exacto para que pareciera que solo estaba exponiendo hechos. Esa frialdad era peor que cualquier portazo. Yo miré a Inés. Esperé. Necesitaba que negara, que se levantara, que dijera no, que tirara los papeles al suelo, que salvara a su hija aunque fuera temblando. Pero Inés se quedó quieta, con las manos entrelazadas, los hombros hundidos y la culpa pegada a la piel como otra prenda. «¿Tú también?», le pregunté. Ella cerró los ojos. No respondió. Y entonces ocurrió esa clase de silencio que cambia una vida. Dejé la taza de café intacta,
Cogí el chupete rosa que habían dejado en una bandejita junto a unos sobres y unas llaves, me puse el abrigo y salí. No di un portazo, no quería romper nada de su casa. Quería recordar con precisión quirúrgica cómo sonaba una puerta cerrándose entre una madre y un hijo cuando lo que se rompe ya no se puede pegar. Esa noche llegué a mi taller en Benimaclet, encendí solo la lámpara de la mesa grande y me quedé mirando durante horas una pieza de nogal que llevaba meses reservando para algo importante. No sabía para qué. Hasta entonces, empecé a cortar sin pensar en dormir. A las 4 de la mañana ya tenía la estructura de un caballito balancín infantil. Pequeño, firme, hermoso. No tenía a quién dárselo. Lo fabriqué igual. Y tomé una decisión que no conté a nadie. Iba a encontrar a mi nieta, aunque me costara años. Aunque me dejara la espalda, el dinero y la poca fe que me quedaba en las personas. Los primeros meses fueron una pared. La agencia de adopción no me dijo nada. El hospital no podía decirme nada. Un abogado me explicó con delicadeza que, mientras no hubiera irregularidades demostrables, todo estaba blindado. Javier dejó de mencionar a Vera. No, la niña, no la bebé, nada. En 2 semanas actuó como si jamás hubiese existido. Inés me mandó un mensaje una madrugada. Perdóname. Eso fue todo. Lo borré y lo memoricé al mismo tiempo. Yo no soy mujer de rendirme en silencio. Soy mujer de aprender el oficio que haga falta. Si mi nieta era sorda, yo iba a aprender lengua de signos española. Me apunté a un curso municipal en la Fundación FESOR de la Comunitat Valenciana. La primera tarde entré con mi libreta, mis gafas de cerca y mis dedos rígidos de tanto trabajar madera. Había universitarios, una madre joven, 2 educadores sociales y yo, una viuda de 69 años que no sabía mover las manos con elegancia, pero sí con terquedad. La profesora, una mujer sorda llamada Nuria, me miró con una mezcla de cortesía y duda. Yo la entendí. La gente suele pensar que a cierta edad una ya solo puede repetir lo conocido. Se equivocan. Hay dolores que vuelven veloces hasta a las personas cansadas. Aprendí despacio y luego rápido. Practicaba frente al espejo del baño, practicaba en el tranvía, practicaba mientras esperaba a que hirviera el agua para el arroz, practicaba sola en el taller, rodeada de serrín y herramientas, moviendo las manos entre bancos de trabajo y cajones de tornillos, como si estuviera construyendo un puente invisible. Al cabo de 1 año podía mantener conversaciones sencillas. Al segundo, ya soñaba a veces en signos. Mateo se habría reído muchísimo de verme así, hablando con las manos en mitad de la cocina. Mientras tanto busqué. Registré mi nombre en asociaciones de reencuentro, consulté a 2 detectives privados, gasté dinero en informes inútiles y en cafés con gente que prometía contactos imposibles. Fui a charlas, a festivales de accesibilidad, a actos escolares abiertos, a encuentros de familias con niños sordos en Valencia, Castelló y Alicante, siempre con una excusa, siempre observando, siempre preguntando sin parecer desesperada. La desesperación espanta, la verdad. La constancia, a veces, la arrincona. Durante esos años, perdí a Mateo por segunda vez, aunque la primera ya había sido definitiva. Una aprende a convivir con la ausencia, pero hay temporadas en que vuelve a doler como nueva, sobre todo cuando necesitas contarle a alguien una rabia precisa. Yo le hablaba en el taller. Le contaba lo de Javier, lo de Inés, lo de la búsqueda, lo mucho que me costaba no presentarme en casa de mi hijo y tirarle todas las certezas por la escalera. Mateo, en mi cabeza, respondía lo de siempre. Mide 2 veces, Amparo. Luego corta. Pasaron 8 años. Javier ascendió. Compró otra casa, más grande, en una urbanización junto a Paterna, con piscina comunitaria y olivos decorativos. Tuvo 2 hijos más, ambos oyentes, ambos criados entre actividades extraescolares, cumpleaños temáticos y una pulcritud tan ensayada que me daba frío. Yo veía a esos niños poco. Nunca los castigué por el pecado de sus padres, pero no soportaba la normalidad fingida de aquellas meriendas familiares. Ellos no sabían que tenían una hermana mayor. Esa parte me revolvía el estómago. Inés envejeció antes de tiempo. Se le notaba en la forma de sonreír, que era como pedir permiso para respirar. Seguía casada con Javier, seguía cumpliendo, seguía callando. Cada Navidad me abrazaba un segundo de más, como si quisiera confesar algo y no se atreviera. Yo me endurecí con ella. Durante años pensé que la cobardía compartida pesaba igual que la crueldad activa. El 9º año cambió todo por culpa de una estantería mal montada.
En el centro cívico de Ruzafa, buscaban a alguien para impartir un taller básico de carpintería a adolescentes. Una amiga de Fesord me avisó porque querían abrir el grupo también a chicos sordos y oyentes juntos. Acepté por aburrimiento, por costumbre, y porque trabajar con manos jóvenes siempre me había devuelto un poco de esperanza. El primer día apareció Leo. Tenía 15 años, sudadera negra, pelo desordenado, un humor insolente y ese talento rarísimo de los chavales que parecen pasarlo todo por sarcasmo porque, si no, la vida les dolería demasiado. Era sordo de nacimiento, firmaba rapidísimo, me examinó de arriba abajo y me soltó, con una media sonrisa. Tú eres la señora de la madera. Pensaba que serías más borde. Dame 5 minutos, le contesté en signos y puedo cumplir expectativas. Se rió. Ganado. Leo vivía con su madre en Torrent. Cogía 2 autobuses para ir al taller y tenía las manos perfectas para el oficio. Precisas, pacientes, con esa mezcla de fuerza y delicadeza que no se enseña. Empezó a quedarse después de clase. Me ayudaba a recoger. Me enseñaba expresiones nuevas en signos que jamás salían en los manuales, y se metía conmigo cada vez que confundía un gesto o me ponía demasiado solemne. Yo, sin darme cuenta, empecé a esperar sus sábados. Nunca le conté por qué había aprendido lengua de signos. No al principio. Hay historias que una guarda tanto tiempo que soltarlas da miedo, como si al pronunciarlas pudieras romper el hilo que te mantiene en pie. Un sábado de mayo, mientras lijábamos una mesita auxiliar, Leo empezó a enseñarme fotos de un campamento juvenil que habían hecho en Alborache con otros chicos sordos de distintos institutos y asociaciones. Saltos al río, bocadillos, juegos nocturnos, risas congeladas por el flash. Yo miraba sin pensar hasta que en una imagen del grupo, al fondo, vi un perfil que me dejó sin aire. No fue un golpe cinematográfico, fue algo más íntimo y más brutal. Un reconocimiento físico, la línea de la mandíbula, la forma seria de sostener un vaso. Los ojos oscuros, exactos, como los de Mateo. La manera de ocupar el espacio sin pedir disculpas. ¿Quién es?, pregunté, y mis manos, por primera vez en años, me temblaron. Leo miró la foto. ¿Vera? Va a veces conmigo al grupo de teatro en Ruzafa. ¿Por qué? No pude contestar de inmediato. La foto se me hizo inmensa entre los dedos. Por nada mentí. Tiene cara de saber lo que quiere. Leo me estudió con la atención de quien no se traga cualquier historia. Mucho, y carácter peor que el mío. Salí al patio del centro cívico, me senté en un banco de piedra bajo un ficus enorme y me quedé quieta. Valencia olía a calor temprano, gasolina y azahar tardío. Cerré los ojos. 9 años persiguiendo una sombra y de pronto un nombre, una cara, una certeza. Vera. Seguía llamándose Vera. No se la habían borrado del todo, solo la habían alejado. No corrí. Los errores grandes suelen venir de la prisa. Durante las semanas siguientes fui tirando del hilo con cuidado. Leo me contó, sin saber lo que me estaba regalando, que Vera tenía 16 años, que estudiaba bachillerato artístico, que quería ser escenógrafa o arquitecta, según el día, o que firmaba en LSE. Y también oralizaba bastante bien, aunque prefería no hacerlo con desconocidos, que odiaba la condescendencia y que en el escenario se transformaba. La describía con admiración y fastidio, como se describe a la gente que te importa de verdad. Yo le pedí que si alguna vez coincidíamos en un ensayo abierto o en una actividad grupal, me la presentara como una monitora del taller. Nada más. Leo me miró largo. ¿La conoces? Todavía no respondí. Eso bastó para que entendiera que había algo enorme detrás. La vi por primera vez un viernes por la tarde en una sala de ensayo del barrio de Ruzafa, un local antiguo reconvertido, con paredes negras, focos modestos y sillas apiladas al fondo. Vera estaba en medio del escenario vacío, escuchando con los ojos una indicación de la directora mientras sus manos descansaban quietas a los lados. Alta, delgada, pelo recogido sin demasiado esmero, camiseta blanca, vaqueros anchos, una presencia que llenaba la sala sin pedirla. Cuando Leo me llevó hasta ella, yo ya sabía que nada en mi vida iba a volver a estar en su sitio cómodo. Vera signó Leo. Esta es Amparo, la del taller del que te hablé, la que consigue que no me corte un dedo. Ella se volvió hacia mí y me tendió la mano, directa, seria. Encantada. El mundo no se detuvo. Eso fue lo más extraño. No hubo música interna ni vértigo visible, solo una quietud inmensa, como cuando colocas por fin una pieza que llevaba años sin encajar y todo el mueble deja de crujir. Encantada, Vera, signé yo.
Sus ojos bajaron un segundo a mis manos y luego volvieron a mi cara. Tu lengua de signos es buena. La practico mucho. Se nota. No preguntó más. Me sonrió apenas. Una media sonrisa. Exactamente la de Mateo cuando algo le parecía prometedor, pero todavía no quería admitirlo. Volví a verla 4 veces en el mes siguiente. Siempre en contextos grupales. Nunca forcé nada. Hablamos de escenografía, de maderas ligeras, de mecanismos para paneles móviles, de por qué la mayoría de los adultos piensan que los jóvenes no notan las cosas importantes cuando en realidad las notan todas. Vera era rápida, observadora y ferozmente inteligente. No usaba palabras de más. Sus silencios no eran vacíos, eran decisiones. Un día me describió un espacio escénico que estaba diseñando para una obra del instituto. Paredes falsas, planos inclinados, una puerta que parecía central pero en realidad llevaba a ninguna parte. Cuando acabó, yo le signé. Si quitas ese panel sin reforzar el lateral, se te cae todo el conjunto. Sus ojos se iluminaron. Exacto, eso mismo dije yo. Pasamos 40 minutos hablando de estructuras. Yo, ebanista. Ella, nacida para imaginar espacios. Salí de allí con la certeza dolorosa de todo lo que nos habían robado. A la 5ª semana pedí hablar con sus padres adoptivos antes de mover una sola pieza más. No iba a irrumpir en la vida de esa chica solo porque la sangre me temblara. Si algo había aprendido en 9 años era que el amor, para servir de algo, también necesita disciplina. Nos vimos en una cafetería tranquila cerca de los jardines del Turia. Se llamaban Clara y Andrés Beltrán. Ella, profesora de instituto. Él, bibliotecario, gente serena. De esa serenidad que no es frialdad, sino trabajo emocional bien hecho. Escucharon toda mi historia sin interrumpirme. El hospital, la sordera, la adopción cerrada, los años de búsqueda, los cursos, las asociaciones, Leo, el teatro. Cuando terminé, Clara abrió su bolso y sacó un sobre amarillento. Creo que esto es suyo, dijo. Reconocí la caligrafía antes de tocar el papel. Era de Inés. El sobre iba dirigido a mí, a una dirección antigua de Benimaclet que ya no era mía cuando lo enviaron. Seguía cerrado. Nunca me había llegado. Noté un frío muy limpio atravesarme por dentro. Lo abrí despacio. Dentro había una foto de Mateo y mía en una verbena del barrio, años atrás, los dos riéndonos con vasos de horchata en la mano. Y una nota. Su abuela la habría amado con locura. Su nombre es Amparo Soria. Si algún día Vera quiere encontrar a su familia de origen, empiece por ella. Estoy segura de que no habrá dejado de buscarla. Leí la frase 2 veces, luego una tercera. Inés lo había sabido. A los pocos meses de la adopción ya sabía que aquello estaba mal. Había dejado una migaja en la oscuridad, y luego había vuelto a casa con Javier, a sus cenas, a sus ascensos, a sus hijos siguientes, a su mentira sostenida durante años. No arregló nada, pero tampoco fue del todo capaz de destruirlo. Se la enseñamos a Vera cuando cumplió 12, dijo Andrés. No quisimos ocultarle de dónde venía. Nunca le mentimos sobre la adopción. Yo apreté la foto entre los dedos. ¿Ella sabe quién soy? Clara intercambió una mirada con su marido y sonrió muy leve, más de lo que cree. Esa misma tarde, en su salón, con una lámpara de lectura encendida y una estantería llena de libros hasta el techo, Vera se sentó frente a mí y sacó de una carpeta transparente la misma foto de Mateo y mía. Te reconocí la segunda vez que te vi, signó. Me quedé inmóvil. ¿Y no dijiste nada? Quería saber cómo eras sin que te portaras como la familia biológica. No hubo reproche en su gesto, hubo inteligencia, prudencia, una madurez que me partió y me enorgulleció al mismo tiempo. ¿Y qué decidiste? Vera ladeó la cabeza, estudiándome. Que eres intensa, mandona y bastante de fiar. Me reí con la boca temblando. Ella también. Entonces le conté todo, sin adornos, sin melodrama innecesario. Le conté el hospital, le conté la frase de Javier, le conté el caballito de nogal. Le conté los cursos de signos, los años de búsqueda, el sobre perdido, mi rabia, mi tosudez. Mientras yo firmaba, Vera no apartó la vista de mis manos ni una sola vez. Cuando terminé, el silencio se quedó entre nosotras unos segundos. Yo no fui el problema, signó al fin. No era una pregunta, era una sentencia. Nunca lo fuiste, asintió, como quien confirma una verdad que ya sabía, pero aún así necesitaba colocar en el aire de forma limpia. No me abrazó entonces, y se lo agradecí. Los abrazos precipitados suelen ser para el que necesita sentirse perdonado, no para el que tiene derecho a medir. Vera me ofreció algo mejor, tiempo. Durante el año siguiente fui su abuela sin pedir títulos ni escenas.
Fui a sus funciones, la ayudé a construir maquetas, le enseñé a usar gubias, formones, escuadras. Ella me enseñó a no sobreexplicar, a confiar en el silencio compartido y a entender que el orgullo también puede ser una forma de ternura. Pasábamos sábados en mi taller, con la puerta abierta al patio interior, la radio bajita solo para mí y nuestras manos moviéndose entre planos, madera y signos. Leo se convirtió en parte inseparable de ese mundo. Tenía talento, hambre y un enfado bien utilizado. Empezó a decir medio en broma que yo era su abuela de alquiler. Yo le respondía que, si seguía dejándome virutas por todo el banco de trabajo, le subía la cuota. En realidad, aquel chico hizo más por mi familia que muchos de mi propia sangre. Fue entonces cuando empecé a preparar el verdadero ajuste de cuentas. No con gritos, no con escándalos, no con escenas que duran una noche y luego se diluyen. Yo quería un impacto que no pudieran barrer debajo de la alfombra. Algo medido, limpio, irrefutable. Llamé a mi notario. Cambié mi testamento. El taller, el piso, los ahorros, las herramientas, las inversiones discretas que Mateo y yo habíamos acumulado durante décadas de trabajar más que presumir, todo quedó repartido entre Vera y, en una parte concreta de formación y herramientas profesionales, Leo. Javier salió del documento sin ceremonia y sin una sola explicación adicional. Las verdades más serias no necesitan mayúsculas. Luego invité a Javier e Inés a cenar. Aceptaron demasiado rápido. Era diciembre. Hacía ese frío valenciano que no impresiona en las postales, pero se te mete en los huesos si vienes húmeda por dentro. Preparé una cena impecable en mi piso. Crema de calabaza, lubina al horno, vino que Mateo guardaba para cuando merezca la pena, y la vajilla buena que casi nunca saco porque la vida cotidiana me parece motivo suficiente, pero aquella noche quería precisión teatral. Quería que todo pareciera una reunión familiar correcta antes de abrirles el suelo bajo los pies. Javier llegó con su abrigo caro y su sonrisa de hijo atento. Inés llegó como quien acude a una sentencia que ya conoce. Se sentaron. Hablaron del colegio de los niños, del tráfico, de una promoción nueva en Burjasot, de cualquier tontería que mantuviera intacta la ficción. Yo serví, sonreí lo justo y dejé que la cena avanzara con una normalidad casi elegante. Cuando retiré el postre, saqué una carpeta y una tableta. Quiero enseñaros algo. Javier se acomodó, curioso. Inés se quedó muy quieta. Puse un video de 90 segundos. Era una escena del montaje teatral de Vera. Ella, en el centro del escenario, bajo una luz oblicua, firmando un monólogo con una intensidad que convertía cada gesto en un golpe limpio. No hacía falta oír nada para quedarse clavado. Su cara, su mandíbula, sus ojos. La sangre no siempre se nota, a veces arrasa. Vi el instante exacto en que Javier entendió. Se le fue el color, luego volvió de golpe a la cara en forma de rabia. Inés se llevó una mano a la boca. No lloró de inmediato. Fue peor, reconoció. Apagué la pantalla. Se llama Vera, dije. Tiene 17 años. Es brillante. Firma mejor de lo que tú piensas. Razona mejor de lo que tú soportas y ha llenado un escenario con más dignidad de la que tú has reunido en una década. Nadie habló. La conozco desde hace más de un año. Javier reaccionó primero, como siempre. Pero ya no con frialdad. Ahora había pánico detrás. Eso es imposible. Era una adopción cerrada. Y sin embargo, aquí estamos. No tenías derecho. Tú llamaste condena a tu hija de 2 días. Vamos a hablar de derechos con mucho cuidado. Él se puso de pie. Mamá, no sabes lo que vivíamos entonces. No sabes la presión, el diagnóstico, lo que los médicos nos hicieron entender. Siéntate, dije. No levanté la voz. No hizo falta. Javier se sentó. Me volví hacia Inés. Le enviaste una nota a su familia adoptiva, con mi nombre, con una foto mía y de Mateo. Sabías que yo la buscaría. Inés cerró los ojos. Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas, inútiles. Lo sabía, y aún así te quedaste, no contestó. Javier giró la cabeza hacia ella con una expresión que mezclaba traición y terror. Le acababa de cambiar el mapa de su propia versión de la historia. Durante años se había contado a sí mismo que ambos habían decidido lo correcto. De pronto descubría que Inés, al menos en una grieta de sí misma, jamás lo creyó del todo. ¿Me ocultaste eso?, le soltó. Yo casi sentí vergüenza ajena. Ni en ese momento pensó primero en la niña. Pensó en la desobediencia. No conviertas esto en tu humillación matrimonial, dije. No te queda tan importante. Saqué entonces la segunda carpeta, la del testamento.
Hay dos cosas que vais a escuchar esta noche, y os conviene no interrumpirme. La primera, Vera sabe perfectamente quiénes sois, y no quiere veros. No ahora, quizá nunca. Esa decisión es suya, solo suya. Si alguno intenta presentarse en su instituto, en su teatro, en su casa o donde sea, tendréis enfrente a su familia, a un abogado y a mí, y no pienso fallar 2 veces en la misma vida. Javier apretó la mandíbula con tanta fuerza que se le marcó un músculo en la sien. Tiene derecho a conocer nuestra versión. Tu versión ya la conocí yo en 2014. Consistía en llamar carga a una recién nacida. Me miró con odio. No me impresionó. A ciertas edades, el odio de los cobardes pesa menos que una caja de clavos. La segunda continué. He cambiado mi testamento. Todo lo importante va a quien ha sabido sostener mi apellido con más honor que tú, sin llevarlo. Y una parte va también a un muchacho que, sin deberme nada, hizo posible que yo encontrara a mi nieta. Tú no recibes nada. Javier parpadeó, como si aquella frase fuera más real que la existencia misma de Vera. Ahí estaba el centro exacto de su carácter. La herida no era moral, era patrimonial. No puedes estar hablando en serio. No te preocupes, el notario sí. Soy tu hijo, biológicamente sí. Lo demás está en revisión desde hace años. Inés lloraba ya sin disimulo, pero no la miré. La compasión mal colocada es otra forma de traición. Javier se levantó otra vez, dio 2 pasos por el comedor y se volvió hacia mí. ¿Has esperado todos estos años para castigarme? No. He esperado todos estos años para asegurarme de que el castigo no fuera un arrebato mío, sino una consecuencia tuya. Eso lo dejó sin respuesta. Hay frases que no ganan una discusión, las cierran. Recogí sus platos, uno por uno, con una calma que a él lo enfurecía más que cualquier insulto. Cuando dejé el último en la cocina, volví al comedor y me apoyé en la puerta. Ya podéis iros. Mamá, no me llames así esta noche. Esta noche no has venido a ver a tu madre. Has venido a descubrir lo que cuesta perder el derecho a ser hijo. Se fueron sin despedirse. Oí la puerta del portal, los pasos rápidos en la calle, y luego el silencio de mi casa quedándose enorme, limpia, casi luminosa. No lloré. Me preparé una manzanilla y me fui al taller. Allí, bajo una tela protectora, seguía el caballito balancín de nogal que construí la noche en que me arrebataron a Vera. 9 años de polvo fino sobre una promesa. Lo destapé, pasé la mano por el lomo de madera y le dije a Mateo en voz baja, ya está. Ya la encontré. Los meses siguientes fueron un incendio controlado. Javier llamó 11 veces la primera semana. No contesté. Luego empezó a mandar mensajes. Primero agresivos, después jurídicos, después sentimentales. El orden de sus prioridades también hablaba por él. Tenemos que hablar. Has manipulado la situación. Inés está destrozada. No puedes separar a una hija de sus padres. Por favor, solo déjame explicarme. Nunca contesté. Algunas explicaciones llegan 9 años tarde y aún así pretenden trato urgente. No conmigo. Inés escribió una carta para Vera. No pidió perdón de manera tramposa. No exigió comprensión. Reconoció su cobardía, el miedo, la facilidad con que dejó que Javier decidiera, porque en aquel momento le resultó menos insoportable obedecer que luchar. Admitió que ninguna de esas razones la absolvía, y escribió algo importante. Tú nunca fuiste el problema. Yo fallé al no protegerte. Se la entregamos a Vera sin presionarla. La leyó 2 veces en mi taller, sentada en el banco alto junto a la ventana. Luego dobló el papel con exactitud y me miró. Llega tarde. Sí, pero por lo menos no miente. Asentí. ¿Quieres responder? Vera se quedó pensando un momento. Después tomó un rotulador negro y escribió en una tarjeta pequeña. Sé que nunca fue culpa mía. Espero que tú también aprendas a vivir sabiendo cuál sí fue la tuya. No añadió nada más. No hacía falta. Algunas puertas no se cierran con violencia, se cierran con suficiente claridad. Con Javier fue distinto. Su orgullo no sabía procesar el rechazo sin convertirlo en ofensa. Intentó averiguar dónde estudiaba Vera. Llamó a conocidos. Pidió favores. Uno de esos favores llegó a mis oídos porque Valencia es más pequeña de lo que los hombres importantes creen. Entonces sí le escribí yo. Un solo mensaje. Un paso más hacia ella sin invitación y haré público lo que hiciste en el hospital, con nombres y fecha. Prueba suerte. No volvió a intentarlo. Hay hombres a los que la conciencia no los frena, pero sí la vergüenza social. Mientras tanto, la vida buena siguió creciendo en otra dirección. Vera aprobó con notas altísimas. Le aceptaron un proyecto de escenografía joven en un centro cultural.
Leo empezó una formación técnica en carpintería y diseño de mobiliario, con una beca reforzada por el fondo que yo había previsto para él. Venía al taller 4 tardes por semana. Discutían, se ayudaban, se robaban ideas, se corregían maquetas. Yo los miraba a ambos y pensaba que hay herencias que no caben en una escritura. La precisión, la dignidad, el oficio, la capacidad de no romperte según la opinión del más mezquino. Una mañana de marzo, mientras preparábamos una estructura de paneles para una exposición escolar de Vera, ella vio al fondo del taller el caballito balancín. ¿Eso es para algún encargo? Negué. Lo hice la noche en que te perdí. Se acercó despacio. Pasó los dedos por la curva del respaldo, por la cabeza tallada con paciencia, por la veta oscura del nogal. ¿Lo terminaste esa misma noche? Sí. ¿Y lo guardaste todos estos años? Sí. Vera no dijo nada durante unos segundos. Luego signó, muy despacio. Quiero restaurarlo contigo. ¿Para ti? Su media sonrisa apareció. No, para mi hermano pequeño, no el de Javier. No el de sangre biológica. El pequeño hijo de Clara y Andrés, un niño oyente de 5 años que idolatraba a Vera y se colaba en el taller a veces para preguntar si podía ayudar sosteniendo tornillos. La respuesta me atravesó como una caricia feroz. No quería aferrarse al objeto como símbolo del daño. Quería convertirlo en una pieza viva dentro de la familia que sí la había amado bien. Eso era más grande que cualquier venganza mía. Trabajamos en él 3 sábados seguidos. Leo se burló de nuestra obsesión con los acabados y luego terminó lijando con una delicadeza casi religiosa. Cuando al fin lo barnizamos, el nogal devolvió una profundidad cálida, hermosa, como si todos esos años hubiera estado esperando exactamente ese momento para brillar. En mayo hicimos una comida en el patio de casa de Clara y Andrés. Nada solemne. Paella, limonada, risas, sillas de plástico, vecinos saludando por encima del muro. Vera le entregó el caballito a su hermano pequeño, y el niño se subió con esa felicidad absurda de la infancia que convierte cualquier objeto amado en un milagro. Yo me aparté un poco para mirar la escena completa. Vera, de pie a mi lado, con el sol de media tarde en la cara. Leo peleándose por la última croqueta. Clara y Andrés discutiendo sobre si el postre salía ya o después. Una familia imperfecta, ruidosa, real, una familia de verdad. ¿En qué piensas? Me signó Vera. La miré. Sus ojos oscuros, firmes, llenos de vida, en que tu padre biológico llamó limitada a una niña que ha sido capaz de darle forma hermosa incluso a lo que más daño le hizo. Vera soltó una risa breve. Eso suena muy a frase tuya. Es porque es muy buena. Me dio un pequeño golpe con el hombro. También pienso, añadí, en que te habrían encantado las manos de Mateo. Habrías aprendido mucho con él. Esta vez no se rió. Bajó la vista un momento y luego me apretó la muñeca. Aprendo contigo. Ese fue el abrazo que no me dio el día de la verdad. Y valió más. Javier tardó casi un año en entender que yo no iba a ceder al peso de la costumbre. Un domingo se presentó en mi portal sin avisar. Más cansado, menos impecable, con esa cara de hombre que por primera vez no puede controlar el relato. No le abrí. Bajé solo hasta el zaguán porque quería verle a través del cristal, no dentro de mi casa. Solo quiero saber si está bien, dijo. Está mejor de lo que estuvo contigo. Eso no es justo. ¿La justicia te interesa ahora? He cometido errores. No. Un error es olvidar unas llaves o firmar donde no toca. Tú tomaste una decisión y la defendiste durante años. Bajó la mirada. Nunca había visto a Javier quedarse sin escudo tan claramente. Durante una fracción de segundo volvió a parecerse al niño que corría por el taller de Mateo y me pedía clavos para jugar a construir. Luego se cerró otra vez. ¿No hay nada que pueda hacer? Vivir con lo que hiciste sin convertir tu incomodidad en urgencia ajena. Eso ya sería bastante. ¿Y si algún día ella quiere verme? Ese día te lo hará saber ella. No yo. No insistió. Se fue caminando despacio por la acera, encogiéndose un poco dentro del abrigo. Yo lo observé hasta que dobló la esquina. No sentí triunfo. El triunfo es vulgar cuando llega tan tarde. Sentí otra cosa, que por fin el peso correcto estaba sobre los hombros correctos. Ahora Vera tiene 18 años. Va a empezar arquitectura en la Politécnica y sigue diseñando espacios como si hubiera nacido con una escuadra en la cabeza. Leo está empeñado en montar conmigo un pequeño estudio-taller de mobiliario escénico accesible. Dice que el nombre lo elijo yo porque soy la vieja mandona con criterio. Yo le contesto que si vuelve a dejarme brocas fuera de sitio, el negocio se llama Taller de Amparo y el chico que sobrevivió a mi mal humor. A veces, muy de vez en cuando,
Vera me pregunta detalles del hospital, del primer día, de cómo era Mateo, de si yo tuve miedo. Nunca le miento. Le digo que sí, que tuve miedo, pero no de ella. Miedo de no llegar a tiempo, de que el amor no bastara, de que la burocracia y la cobardía hubieran construido un muro demasiado alto. También le digo que hubo una certeza que nunca se movió. Cuando la sostuve por primera vez, supe que el problema no estaba en esa cuna, sino fuera de ella. Eso es lo que Javier jamás entendió. La discapacidad de Vera no reveló un límite en ella, reveló el tamaño moral de los adultos que la miraron primero. Y algunos quedaron diminutos. En mi taller sigue entrando la misma luz de siempre por la ventana alta de la tarde. La mesa grande tiene nuevas marcas. Hay planos de Vera sujetos con pinzas, herramientas de Leo desperdigadas, donde no deben, y una foto de Mateo pegada junto a la estantería de barnices. Los sábados huelen a café, a madera y a futuro. Ya no hablo con mi marido para pedirle fuerza, ahora le hablo para contarle novedades, como se cuentan las buenas noticias en una familia que ha sobrevivido a lo peor. De vez en cuando saco la nota de Inés del cajón donde la guardo, no para perdonarla cada día. El perdón no es un hobby. La saco para recordar que incluso dentro de la cobardía a veces queda una grieta por donde entra un poco de verdad. No salvó a Vera cuando debía, pero la pista que dejó fue una cuerda atravesando 9 años de oscuridad. A veces una cuerda basta. Si alguien espera un final limpio y alegre, de esos en que todo el mundo se abraza en Navidad, se equivoca de historia. Javier no ha sido redimido, Inés no ha sido absuelta, yo no he olvidado. Vera no ha aceptado de repente una reunión lacrimógena para aliviar culpas ajenas. La vida rara vez ofrece esos moños bonitos. Lo que sí ofrece, cuando una insiste lo suficiente, es un cierre más serio, la verdad en su sitio, la herencia en manos dignas y el amor, por fin, viviendo donde debía. Una tarde de junio, justo antes de cerrar el taller, Vera terminó una maqueta complicada de una sala modular con rampas integradas, paneles acústicos visuales y circulación pensada para cuerpos y formas diversas de percibir el espacio. La colocó sobre la mesa, dio un paso atrás y me miró. Ahora sí ¿qué? Ahora sí parece una casa donde nadie sobra. Tardé un segundo en responder. Luego apoyé la mano sobre la maqueta y la miré a ella. Entonces ya has construido más que muchos adultos en toda una vida. No sonrió de inmediato. Primero sostuvo mi mirada. Después levantó una ceja, esa ceja exacta de Mateo que a veces me deja sin defensa. Te estás poniendo sentimental. Y tú, insolente. Leo apareció desde el fondo con una caja de tornillos y signó. Confirmo ambas cosas. Nos reímos los tres. No como quien olvida, sino como quien ha ganado terreno de verdad. Eso fue lo que saqué de aquella noche en el salón de Javier. No solo la posibilidad de encontrar a Vera, saqué también la certeza de que el daño no tiene por qué escribir el final, aunque lo escriba muy fuerte al principio. Algunas historias no se arreglan, se rehacen, con mejores manos, con mejor gente, con una paciencia feroz. Y si alguna vez Javier vuelve a preguntarse en qué momento lo perdió todo, la respuesta es sencilla. No fue cuando yo cambié el testamento. No fue cuando vio a Vera en aquella pantalla. No fue cuando dejó de llamarme y entendió que yo hablaba en serio. Lo perdió la noche en que miró a su hija recién nacida y decidió que la parte imperfecta era ella. Se equivocó. La parte imperfecta siempre fue él. Si esta historia te removió, dime qué parte te golpeó más y sígueme para la siguiente. Aquí las verdades no se maquillan.